quiero que nos vayamos a la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo se las voy a leer en la traducción lenguaje actual, que está un poquito más clara, y dice así: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Vámonos al libro de Génesis. Vamos a leer allí una historia en el capítulo 40. Génesis capítulo 40, a partir del verso 1. Y a su nombre. Génesis 40. Dice así: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Un copero era un hombre que tenía por oficio traer la copa y dar de beber a su señor. Cuando dice que delinquieron, es que cometieron un delito. Vamos al verso 2, y dice: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Verso 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. El verso 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Verso 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. En el verso 12, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías
hacerlo cuando eras su copero. Fíjense en este verso, en el verso 14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. El 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Saltamos al verso 20, que dice, al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. El 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José estaba seguro de que haciéndole este favor o interpretándole este sueño a este jefe de los coperos, diría él, oye, aquí tengo una esperanza, aquí le interpreto el sueño y él va a interceder por mí delante de Faraón. Pero pasaban los días, pasaban las semanas, los meses, y José no sabía del jefe de los coperos. Recordemos que José fue enviado a prisión injustamente por la esposa de su amo, por una falsa acusación de la esposa de su amo. A pesar de que estaba en la cárcel, el Señor estaba con José en todo momento. Tanto así que el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban allí en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Aunque lo castigaron injustamente, él supo mantener su buena actitud a pesar de las circunstancias. Pero ese sueño del jefe de los coperos era un sueño profético y le revelaba que él sería liberado de la cárcel y restituido a su posición. El copero no respondió el favor a José. Esto más bien parece una ingratitud de parte del copero. Fíjense algo que en la Biblia enfatiza esto haciendo doble mención, donde dice en el verso 23, que dice, no se acordó, se olvidó de él. Aunque parezca mal agradecido de parte del copero, en el mundo espiritual, Dios sabía por qué estaba haciendo las cosas. No era el tiempo de José salir de la cárcel. Quizás él pensó, vio una esperanza allí, dijo, aquí, listo, aquí salgo. El copero intercede por mí y yo no salgo de aquí. Pero no es así, los planes del Señor no eran los mismos que tenía José. Quizás si él hubiese salido en ese tiempo, José se hubiese regresado a la tierra de Canaán y no hubiese pasado lo que el Señor tenía preparado para él. ¿Usted sabe cuándo se acordó el copero de José? ¿Cuándo intercedió por él? 2 años después. 2 años después, cuando Faraón tuvo un sueño y necesitaba que alguien le interpretara el sueño y no había nadie que lo interpretara. Y allí fue cuando el jefe de los coperos se acordó del favor que le hizo José cuando él estaba preso, que le interpretó su sueño y así se dio. El jefe de los coperos recomendó a José a Faraón y le explicó a Faraón todo lo que había sucedido en la cárcel. Y fue allí cuando el Faraón manda a llamar a José. Estos 2 años que José estuvo allí en la cárcel, era de propósito del Señor. El Señor sabía lo que hacía. Quizás él no lo comprendió en el momento, pero después de estos 2 años, más tarde, él lo entendió.
Más adelante en la historia vemos que el mismo rey de Egipto le da toda su confianza a José, después de haberle revelado el sueño, después de habérselo interpretado. Y lo colocó en una posición de liderazgo nacional. Y fue cuando pudo ayudar a su familia. Que los planes del Señor no son iguales a los de nosotros. A veces creemos que Dios es injusto con nosotros. Que porque a mí, que porque yo, que porque no en este momento, que porque si Él lo tiene yo no lo puedo tener, que porque si Él fue yo no puedo ir, que porque esto, que porque no me pasa esto, que por qué me pasó esto. Y creemos que Dios es injusto. Y en vez de agradecerle, porque quizás nos está librando de algo, nos está ayudando en algo, somos mal agradecidos. Y en vez de agradecerle, lo que hacemos es puro quejarnos, que por qué, que por qué, que por qué no, que por qué. Y los planes del Señor que Él tiene para nosotros son mejores que lo que nosotros creemos que son buenos para nosotros. Amén. Y a veces nosotros mismos tratamos de obstaculizar e imponernos en los planes del Señor, quejándonos y no agradeciéndole el por qué Él hace las cosas de esa manera. Él sabe por qué lo está haciendo. Dios es bueno, amén. Quiero comentarle que la semana pasada, creo que fue el miércoles, sí, justamente el miércoles, yo iba camino a mi universidad en el transporte de la universidad. Yo iba sentada y delante de mí se sentó una muchacha, o sea, en el asiento de adelante. Y la chica se sienta, pero se le cae un sobre, dobladito se le cae. Y yo lo recojo y se lo paso. Le digo, chica, se te cayó esto. La muchacha ni siquiera volteó a darme las gracias, ni siquiera volteó a ver quién era quien le había recogido el sobre ni nada. Eso me dio molestia. Yo dije, no, yo en mi humanidad dije, no, si yo hubiese sabido que ni siquiera iba a darme las gracias, dejo eso ahí, que corra, que se le pierda. Pero después dije, porque yo hablo conmigo, ¿usted no habla con usted mismo? Amén. Y dije, no, lo que hiciste está bien. Señor, tú sabes mi intención, tú la conoces. No puedo actuar como ella, ni como el resto, ni como los demás. Yo soy diferente, soy una hija de Dios. Tengo que dar más bien el ejemplo, tengo que marcar la diferencia. Quizás ella no me agradeció, quizás es una lección para mí más adelante, ahorita no la entiendo, o quizás es para ella más adelante. Pero estaba con esa molestia, yo... Bueno, entonces yo decía dentro de mí, si se hubiese dado cuenta que se le cayó el sobre y eran unos papeles importantes, pero entonces vengo yo y los pateo y los escondo por allá, entonces ella sí se hubiese parado desesperada, buscando los papeles, y hasta las gracias hubiese dado porque se los consiguieron, ¿verdad? Pero como ni ningún esfuerzo hizo, ni gracias ni nada. Y yo, bueno, Señor, está bien, y estaba con esa cosa. Pero para mayor sorpresa, preparando esta enseñanza, vino esa imagen, esa escena a mí. Y yo dije, wow, el Señor, es lo que yo dije, o será una lección para ella más adelante o para mí. Mientras preparaba esta enseñanza de agradecimiento, yo decía, oh Señor, así como esa muchacha fue mal agradecida conmigo, que ni siquiera volteó a verme, a ver quién le había pasado así quizás soy yo contigo, somos todos nosotros, todos ustedes con el Señor, que a veces el Señor nos da, nos bendice, nos abre puertas, y nosotros ni siquiera volteamos a ver, ni siquiera volteamos a darle las gracias, Señor, porque nos guardaste, nos libraste, salimos de nuestras casas, ¿verdad? Y podemos correr cualquier tipo de peligro, aún dentro de nuestras casas, porque ocurren accidentes y aún el Señor nos guarda. Llegamos de todo el día y ni siquiera gracias, Señor, porque me guardaste en el trayecto de mi casa a la parada. No le damos gracias al Señor porque nos guardó de cualquier secuestro, robo, pelea, discusiones, malentendidos.
No le damos gracias porque llegamos a nuestras universidades, a nuestros trabajos, a nuestras diligencias. Llegamos a nuestros hogares como si nada. No le damos gracias porque nos guardó en todo ese día, sin saber qué nos hubiera podido pasar, y el Señor estaba como poderoso gigante guardándonos, agarrando cualquier cosa que iba contra nosotros y protegiéndonos ahí, y ni siquiera le damos las gracias. A mí me ha pasado, ¿y a usted? Amén. Es tremendo, pero estamos aprendiendo. Esta enseñanza El domingo cuando me dijeron, el miércoles predica Jocelyn Salazar, yo dije, oye, tremendo regalo de cumpleaños me diste, Señor, te botaste. Yo, cónchale, está la hermana tal, está el hermano tal. ¿Ah? A mí justamente, cónchale. Y después cuando se acaba la enseñanza, yo, qué mal agradecida soy, Señor, wow. La cosa no es con la hermana tal ni con el hermano tal, la cosa es contigo, es a ti que te quiero. Gracias, Señor, de verdad, gracias por el privilegio. De verdad que malagradecidos que somos. Pero estamos aprendiendo, amén. Sigamos buscando en la Biblia y nos ubicaremos en Lucas 7:36. El libro de Lucas, capítulo 7, verso 36 en adelante. Este es Jesús en el hogar del fariseo. Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. El 39 dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pasemos al verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esta mujer, quien fue calificada como pecadora, desde entonces, desde que decidió dejar su vida pasada, esta mujer era una prostituta, desde que dejó su vida pasada y decidió volverse a los pies de Jesús, ella se convirtió en una nueva criatura. Todas las cosas viejas en ella pasaron, todas ahora fueron nuevas. Esta mujer, luego de arrepentirse de todos sus pecados y volverse a los pies de Jesús, fue transformada, fue regenerada, fue cambiada, fue una nueva creación. Fíjense en esto. Al mismo tiempo que esta mujer abría el frasco de alabastro con perfume,
También quebraba el frasco de alabastro espiritual de su alma y corazón, y comenzó a besar incansablemente los pies de su Salvador. Amén. Llenándolos de lágrimas y enjugándolos, acariciándolos y secándolos con su cabello, sin dejar de derramar su amor y gratitud en lágrimas, pues su alma y su vida estaban ligadas y bendecidas por el Señor. Esta mujer rompió los esquemas desde que ella le permitió a Jesús entrar a su vida. Ella vio un cambio radical en su vida, y pues cuando digo que rompió los esquemas es que no le importó en dónde estaba Jesús, si estaba en casa de los fariseos. Ella no era bien recibida allí por como era calificada de pecadora. Ella no le importó, no vio gigante, ella no le importó obstáculo. Su enfoque estaba en Jesús. Ella no le importaba si la iban a ver, si la iban a criticar, ni pensó si la iban a sacar, a escupir, a quitarla. Ella, su centro era Jesús. Ella estaba llena de amor y quería agradecerle lo que el maestro había hecho con ella. Y ella no le importó si la veían, si la corrían de ese lugar. Y fue cuando allí le demostró al Señor, de cómo lo hizo, su amor por él y por lo que estaba agradecida, porque él había cambiado su vida en gran manera. Frente a esa escena, nadie hablaba, todos los fariseos estaban callados, solo observaban. Pero Jesús vio en ella lo que nadie de los que estaban ahí vieron, que fue arrepentimiento, gratitud y amor. Mientras que el fariseo estaba pensando mal de ella y mal de Jesús, porque Jesús, por no saber como profeta quién era que lo estaba tocando y quién era que lo estaba besando, que era una prostituta. Pero sin embargo Jesús sabe que ella era una prostituta, pero comprende que en ese gesto silencioso que esa mujer hizo, estaba agradeciéndole pues lo que él había hecho con ella. Entonces muy delicadamente se dirige Jesús al fariseo con una parábola de Lucas 7:41 al 43, haciéndole descubrir al fariseo su autosuficiencia, su presunción y la falta de sabiduría. A Jesús no le importó el pasado de esa mujer. Él creyó pues en la conversión de ella. Mientras que el fariseo se mantenía satisfecho de que lo había invitado a su casa a comer. Para él eso era suficiente. Solo porque quería cumplir formalidades. Mientras que esta mujer fue muy agradecida. Ni siquiera estaba invitada, pero con un corazón, cuando un corazón es agradecido, no necesita invitación alguna. Hermano, el Señor nos libre de ser hombres y mujeres como este fariseo. Y que nos ayude pues a cada día a ser agradecidos con el Señor. No pasamos al frente cuando nos invitan a pasar al frente porque el hermano me puede ver, porque no quiero que me vean llorando, porque no quiero que me vean arrodillado, porque me da pena, porque no quiero, porque... Cuando tu centro es Jesús, a ti no te importa si te están viendo, si te invitan a pasar, de hecho no te importa. Cuando tienes un corazón verdaderamente agradecido, no te importa quién te esté viendo, si estás botando mocos, si estás de rodillas, si estás boca abajo, no te importa. Debemos aprender a ser cada día agradecidos con el Señor, porque Él
nos bendice de todas formas, de todas maneras, y nosotros somos malagradecidos, vivimos quejándonos. Y solamente con despertar cada mañana, que podamos abrir nuestros ojos, es para darle las gracias al Señor, porque muchas personas no se levantan de sus camas y nosotros tenemos el privilegio de que podemos ver un día más. Al poder desayunar, almorzar, cenar, Él nos provee y no le agradecemos tampoco, nos quejamos. Que yo quería una arepa con rellena de pollo, queso amarillo y esto. Nos quejamos. Que yo no quería yuca, yo quería era un bistec con arroz, con ensalada. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Vivimos quejándonos. Sí. De todas las formas el Señor nos bendice y muy poco le agradecemos. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Vamos a dirigirnos también al mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 17. Lucas 17 a partir del verso 11. Aquí es cuando nos habla de los 10 leprosos que son limpiados. Lucas 17. Dice así el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. El 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos aquí en este pasaje que de 10 leprosos que fueron limpiados, solo uno se devuelve alabando y glorificando a Dios y dándole gracias por su sanación. Este era un samaritano. Los 9 judíos, al verse sanos, ninguno pensó en agradecerle el beneficio obtenido. Creían que ya habían cumplido con la ley. Lo que sobresale en este acontecimiento no está en la magnitud del milagro, sino en el agradecimiento que tuvo el samaritano y que todo y cada uno de nosotros deberíamos tener con el Señor. En ese tiempo, una persona leprosa no podía acercarse a los demás, era una persona marginada, era impura y tenía que vivir aislado de los demás. La lepra era una terrible enfermedad en la piel. Estos 10 leprosos posiblemente habían oído hablar de Jesús y cuando se dieron cuenta de la gran multitud que se acercaba,
pensaron que en medio de ella iba aquel en quien oían decir que a su paso los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, en fin, los enfermos eran sanados. Aquellos hombres abrigaban quizás una última esperanza. Ellos sabían que aunque estaban vivos, yacían muertos. Pero bien valía la pena probar, al fin y al cabo, si se sanaban, era ganancia para ellos. Y decidieron probar y se pararon desde lejos y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En sus vidas, algo sobrenatural estaba aconteciendo. Sus cuerpos comenzaron a cambiar, sus fuerzas comenzaron a renovarse. Su piel se estaba restaurando, piel nueva. Algo estaba pasando, pero uno solo de ellos, que fue el samaritano, quizás le instó al resto a que se devolviesen para agradecerle a Jesús. Pero, qué va, no pudo convencerlos. Y solo fue él agradecerle. Estos 9 hombres, quizás al verse sanos, limpios, pensaron en todo lo que habían dejado y que podían recuperar su familia, sus amistades, sus negocios, sus trabajos. Solo iban con esa mentalidad, mientras que este samaritano pensaba en que era sano y era gracias al maestro, y fue él quien se devolvió y agradeció y exaltó el nombre del Señor. Cuando no hay un corazón agradecido, las personas, nosotros mismos cerramos las puertas para recibir bendición y apoyo y perdemos oportunidades tremendas de gozo y satisfacción. Al samaritano, su fe lo había sanado y salvado, mientras la fe de los judíos solamente los había sanado. Faltaba en ello el paso de agradecimiento y adoración perpetua a Dios.